A ver si ya. ¡Ay, genial! ¿Lo ¡Ay, ves? qué lindo! Lo logramos. Lo logramos. Muchas gracias. ¿Qué Ay, tal? Hola. hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, primero de todo, ¿Viste? nuevamente te agradezco el espacio, el tiempo, hoy en Volvió. Semana Santa. La verdad que es un mega honor, además, estrenar esta sección que quisimos armar con Lore de icons, de modelos icónicas de los 90, especialmente argentinas, porque queremos que se reconozca el talento que tenemos acá. Y empezarlo con vos, honestamente, es un mega honor, que sos todo, sos modelo, pero sos todo, la verdad. Pero bueno, Qué linda, gracias. no, de nada. Bueno, aquí estoy en un fondo blanco porque estoy en casa de amigos, llegada a Buenos Aires. Si no, te estaría compartiendo otro paisaje, que es a donde vivo, que es en las sierras de Córdoba, en el medio del monte, es una cosa muy genial. Pero estoy mega feliz de estar en Capital Federal algunos días y muy honrada de, bueno, ser la primera de este espacio, así que se agradece Ay, mucho. qué bueno, justamente vos lo contaste, sos de Córdoba, quiero que cuentes vos un poquito sobre vos, justamente. Chicos, lamentablemente, claro, que el paisaje hermoso que es de tu casa, la verdad que es ¿Lo viste? impresionante, que lo estoy viendo, es Me voy a estar, hermoso, me ay, encanta. gracias, Titi. Me voy a Pero, estar moviendo porque ves, mira, la luz, soy una medio obsé de la luz, quiero darme lo más digna posible y creo que esta es mucho mejor. genial. Che, sí, ¿qué quieres que te cuente? Ok, bueno, vamos a hacer como una historia más corta de lo que es tu vida, pero bueno, empecemos un poco sobre eh, vos, vamos a hacerlo como más, como un resumen, primero de todo, de, bueno, cómo lo que fuiste, lo que hiciste en los 90, tu carrera como modelo y un poquito lo que estás haciendo ahora. Un mini resumen de todo eso para darle contexto a la Bueno, gente que no te conoce. perfecto. Bueno, mi nombre es Catalina Rautenberg, 53 años, cordobesa, a los casi 20 años me vine a trabajar en la agencia, primeramente en la agencia de Doto como modelo. Y bueno, luego de mucho sacrificio en el sentido de, bueno, en esas épocas empezar a trabajar como modelo no era tan sencillo porque el mercado tampoco era tan amplio ni tan grande como hoy en día. Obviamente, a ver, pongámonos en contexto, no había redes y había como, era otra manera de comunicarse y darse a conocer. Y el mundo de la moda, y sobre todo en el mundo en el que yo encajaba estéticamente, que era el tema de los desfiles de alta costura, y eso por mi altura, y mi physique to roll y toda la cosa, era muy difícil entrar porque era un círculo de modelos muy cerrado. O sea, algo tenía que suceder para que alguien novel, alguien nuevo, que no era conocido, pudiera participar y entrar en algún desfile de grandes modistas. Obviamente también trabajé muchísimo en el tema de editoriales. Hubo un momento en que para ti de por medio, la nota central me tenía a mí como protagonista. No fui una gran modelo de gráfica, aunque hice mis buenas campañas también, ni comercial, pero sí, no sé por qué, todo lo que tenía que ver con Latinoamérica, Chile, Perú, México, iba a los castings para comerciales de esos países y siempre me elegían, hasta para Inglaterra, y era como, me está jodiendo. Porque efectivamente no tenía como, dentro del mercado argentino, no tenía como ese perfil de modelo más comercial, sino que era muy particular eh, a nivel estético, ¿no? No era la típica como tu hermosa Lore Sensioli, que es como, ¿no? Una bomba rubia Sí. con su trucha preciosa, con una estética bastante diferente a la mía, eh, única, porque en esa época todas éramos muy únicas. Entonces, sin querer queriendo, ibas como medio perfilando cuáles eran tus fuertes dentro del mundo de la moda. Y así trabajé, no sé, toda mi vida, toda mi vida desde los 19 años como hasta los cerca 30.
eh, que yo empecé a trabajar, a estudiar diseño con Mariano Toledo, Mm, que era en mi afán de poder organizar un poco algo que yo traía desde mi infancia, porque yo coso desde que tengo uso de razón, desde que tengo 6 años, y mi época de modelo, así muy, muy top, estamos hablando de los años 90, se viajaba muchísimo a Europa por trabajo o por placer, cuando tenías en tu agenda un espacio para poder tomártelo para vos. Y en general, las chicas, o la tendencia en el mundo de la moda argentina era vestir con marcas europeas, ¿no? Valentino, Versace, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, no sé, cosas, cositas. Y yo lo que hacía era vestirme con prendas que encontraba en los cotolengos y las restauraba, las ponía a tiro, las volvía a recuperar, a volverlas a la vida y me las usaba para ir a eventos de super lujo en hoteles y toda la historia. Y todo el mundo me decía, qué hermoso eso, ¿de dónde es? Y eran cosas no, pero mías, entender, claro, original. cosas mías. Y así fue como empecé a pensar lo que hacía para mí, empezar a hacerlo para vender, ya que cada vez que yo lo lucía en algún evento muy importante, daba la nota, ¿no? Era Sí. destacado. Dije, pucha, acá creo que hay algo que puede ser una buena forma de continuar mi camino, Mm, porque siento que cada actividad, o en mi caso, ¿no? Que cada actividad tiene su momento en la vida, ¿no? mm, Entonces ya había trabajado mucho como modelo y de repente había como una cuestión de mirada mm. o de otras inquietudes que iban apareciendo y sentía que me iba como yendo Mira, hacia otros lugares que no sabía cuáles eran, pero sí que se alejaban un poco de este deseo, esta excitación o este compromiso mm, para poder andar corriendo de aquí para allá con tu bolso lleno de cosméticos y de bombachitas color beige y tacones por las dudas y medias y cumpliendo horarios de hotel en hotel, subiéndome a aviones de aquí mm. para allá. Ya eso no me parecía algo tan fascinante y tal vez me fascinaba o me entretenía más estar horas tomando mate y haciendo figurines, Sí. ¿entendés? Para presentar en mi curso que yo empezaba a tomar, Mm. como bien te dije, para organizar un poco esto que yo ya traía un medio de cuna, ¿no? De antes, sí. Desde mi infancia. Así que así fue como puedo contarte en pocas palabras lo que fue mi Mm. transición de mi trabajo como modelo a mi desarrollo como diseñadora. Genial. Puedo seguir, pero bueno, quiero que me... No, pero acá ya ahí, sí, te voy a preguntar yo porque tengo un montón. Eso fue lo poco de un montón para los que están escuchando, es de un poco de montón que tiene Cata para contarnos. Pero bueno, vamos a empezar por de atrás para adelante, de lo de Vamos, antes a la actualidad. dale. Bueno, empezaste a hablar un poquito algo que yo justamente te quería preguntar, tema del trabajo en los 90 porque Sí, empezar como modelo en los 90 no es tan fácil. Ahora es más, ok, chicos, sacan una fotito, la envían a la cuenta de Scouting o un mail y nada, y arreglas con la totalmente, agencia y ves qué onda. ¿Cómo fue que totalmente. empezaste a trabajar vos como modelo? Tipo, ¿de Bien, dónde nace la idea? Y además, ¿cómo transicionás de Córdoba a Buenos Aires? totalmente. Que es algo más complicado, más movido. Sí. Es una, voy a tratar, como siempre, o sea, estamos hablando con una dama, yo, de 53 años, que tiene un montón de historias. Mm, Voy a tratar de ser como más vale. y muy amiga de irse por las ramas Mm. cuando habla. Cualquier cosa Eh, yo te por gestiono, pero a mí favor, me encanta escuchar me todo, vas haciendo así que así, me vas haciendo así, yo voy cerrando la idea. Voy a tratar de no irme por las ramas, pero yo vivía en un pueblo que ahora es una ciudad pequeña, pero es ciudad al fin, donde efectivamente por mi altura, por mi estética, por mi pinta, no, era rara, era diferente, no había chicas tan altas o lo que fuera. En general no era muy popular entre, nada, en la adolescencia, viste que uno empieza como
a ver, muchachos, o qué sé yo, a empezar una etapa más de la vida, no era como la más agraciada dentro de los cánones estéticos y de la sociedad en la que se vivía en esa época. Obviamente que estamos ahora en otra sintonía, pero esa era la sintonía que se escuchaba en esa época. Entonces, un día yo tenía 16 años y un día en una revista que se llamaba Siete Días, eh, había un cupón, estamos hablando de esta cosa muy arcaica, había Sí, un cupón, hay un donde, cupón. un cupón que vos recortabas de la revista, lo rellenabas y lo mandabas por carta para inscribirte en un concurso de belleza, de modelos, que era un concurso en esa época nacionalmente conocido, que era Miss Siete Días, que era como el premio del concurso de la revista, Sí. donde Tete Custarot fue una de las primeras Miss Siete Días de la historia, Graciela Alfano, Mora Furtado, digamos, estamos hablando de Mm, eminencias que hoy por hoy hacen su camino, pero que en general son muy populares y todos conocemos. Ellas fueron mis 7 días. mm, Y yo sabía eso en mi incipiente vida, porque tenía solo 16 años, y mi mamá me dijo, ¿querés mandar el...? Dije, sí, dale. Y lo hice, ni una foto tenía. Entonces, con el señor fotógrafo del diario del mm. pueblo, nos fuimos al dique, me puse una malla, Ah, e hicimos unas fotos para poder adjuntar a ese cupón para que luego vean si me elegían o no. mm, Entonces, bueno, lo hice. No, Tiziana no tenía teléfono de ah, contacto. claro. Ah, Mi vecino de enfrente tenía teléfono, mi casa no tenía teléfono. mm, Imagínate eso. Como el mes me sonó el teléfono de mi vecino y me dijeron, Catalina, corriendo, cruzándose la calle diciendo, tenés una llamada. Ay, no, qué impresionante. Muy fuerte. Y me fui. La cuestión que había quedado elegida, entre todos los cupones, habían elegido 500 niñas, Mm, muchachas, para hacer ir a Buenos Aires, a venir a Buenos Aires, para verlas, y de ahí tenían que elegir 15. Vine con mi mamá, viri, 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 quedé entre las 15. Me quedé una semana más mm, y me eligieron genial. como la ganadora Mis 7 días del año 86. Una locura. Yo era como una especie de algo vertiginoso, jamás pensado, y esta situación de la chica pocada o la que no era popular y no sé qué, todas esas características que me hacían diferentes de una manera no positiva en el lugar donde yo vivía, se volvieron como mis bastiones, ¿no? Como mis joyas, como mis características que hacían que yo fuera especial y atractiva para un mundo, para una disciplina, que era el modelaje, ¿entendés? Flashero. Mm, Así fue como empecé puramente, luego tuve una experiencia en Italia, por fin terminé yéndome a Italia. mm, Yo era muy niña, cumplí 17 años, en la isla de Capri, no sabía, o sea, claro. la primera vez que me subí a un avión, Mm, y me volví a mi casa a terminar el colegio. Me ofrecieron quedarme como modelo a trabajar y yo le dije, le voy a avisar a mi mamá y vuelvo. Y nunca volví ay, porque Dios. nada, creo que alguien me estaba ofreciendo el mundo, ¿no? Y yo no tenía la madurez ni almática, ni cerebral, ni nada para poder asimilar semejante ofrecimiento, porque Mm, si no, mi carrera tal vez hubiese sido otra. Vuelvo a estudiar arquitectura en Córdoba, termino el colegio, y luego me presento por motus propio en la agencia de Pancho Dotto, mm, con unas fotos que me había hecho en Córdoba. Y, y simplemente lo que fue venir, viajar, sabiendo que tal vez iba y venía en el colectivo, tocar el timbre mm, y presentarse, decir, hola, soy Catalina de Córdoba, estas son mis fotos, a ver si Pancho las puede ver, y obviamente Pancho Dotto mm, no te iba a abrir la puerta. Estaba toda la mesa de bookers, mm.
¿no? Que son como el filtro, Sí, en esa sí, época era sí. como el filtro, y los bookers son las personas que organizan las agendas de las modelos, que hay una mesa donde existen varios, o por lo menos en esa época había una mesa donde todos estaban ahí alrededor con sus teléfonos y con sus agendas, porque no manejábamos compu en esa Sí. época, pero era agenda de papel, Mm. eh, agenda de teléfonos, teléfono de cable, y le daban el teléfono como locos. Y algunas veces se organizaban de diferentes maneras, ya sea por grupo de modelos, entonces tenían modelos, o por tipo de trabajo. Entonces había un booker que se organizaba solamente los desfiles, otro booker que solamente hacía las editoriales de moda, otros que se encargaban más de publicidades, viajes, etcétera. O si no, grupos. Tengo a Catalina, Lorena, esta, la otra, yo, y le manejo absolutamente toda su agenda. Depende la escuela, depende la agencia, era así. Mm. La cuestión que Doto no estaba, me dicen, no, Doto no está, a ver, darnos las fotos, se encerraron en la sala de bookers y yo en la sala de espera, Sa- sino, bueno, no tengo mucho más que hacer porque solamente vine desde las sierras de Córdoba a que viera mis fotos Pancho Dotto, digamos. Por lo tanto, me senté ahí, como a las 4 horas entró Pancho, así con sus patas largas y con su pelo haciendo así, mirándome, y diciendo, yo a vos te conozco, y yo, no, a mí no. Chun Chun siguió y al ratito él me hizo pasar a su oficina, Mm. ya tenía mi book incipiente. El book, para los que no saben, es como la carta de presentación de la modelo. ¿Sirve que diga todas estas cosas? Sí, 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 sí. sirve, porque justamente además me quiero adentrar en eso después, porque obviamente Bien. hay un mega cambio de la Sí, actualidad de lo que es un book a lo que era en ese momento. El book en tu claro. momento, Mi book era físico, como chicos, la carta, era completamente físico. físico. Acá nada de Nada de un ninguna foto iPod, de un chusmeando, telecelular, no, 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 papel, físico, papel, papel, papel. papel, buenas copias fotográficas, papel de fotografía revelados, o sea, ni siquiera impreso en alguna máquina de fotos, ¿entendés? Ah, Era toda una ciencia a ver, como un arte en sí mismo también el tema del revelado de la foto y la foto, etcéteramente, cualquiera, etcétera, etcétera. Eh, y me vio y me dijo, mira, vi tus fotos y veo un montón de potencial en vos, yo creo que vas a ser muy top. Y yo lo miré como diciendo, no lo sé. Digo, bueno, ¿tenés un lugar a donde quedarte? Y digo, no. Bueno, yo sabía, mm, que él tenía un departamento para modelos del interior, porque una amiga mía, conocida desde Córdoba, ella se había venido una temporada antes, que era Marilyn Rivero, sí, una recontra, hiper, re, mil top, sí. que se fue a vivir a París Mm, y desfiló para absolutamente todos los más grandes y fue musa de un montón de diseñadores increíbles haciendo producciones de Vogue, campañas de Armani, o sea, otro level, sí. otro level. Y yo sabía por ella que, que bueno, que Dotto tenía un lugar para recibir si él consideraba que había un Mm, potencial de la muchacha, en este caso yo, las cuales la recibía y les daba como una contención diciendo, bueno, ok, yo veo que vos vas a poder laburar, yo te voy a dar una mano, sé que no tenés un dinero como para, y encima sos pequeña, mm. digamos, sos joven, te vamos a contener a la manera de Doto, que la verdad yo siempre lo tengo en mis grandes recuerdos y en mi corazón. Eh, bueno, me dijo, quédate en el departamento de modelos, de las modelos, que era un departamento de un ambiente así chiquito, en el mismo edificio donde tenía la agencia. Y ahí empecé, costó un montón, pero gracias a la insistencia y al papel y al trabajo que lleva adelante el director de la escuela, y sigo con la escuela, No me el acuerdo nada. director de la agencia, será porque el scouting, o sea, hay Claro. algo, eh, el director de la agencia es el que se encarga de darle para adelante, de apoyar, de darle manija, por decirlo de una manera, de hablar de vos, de conseguirte hablar con los diseñadores, decir, tengo una chica nueva, tendrías que conocerla, te va armando tus primeras citas de agencia, pero eso
solamente lo hace muy bien un buen director de agencia, porque el booker luego recepciona todo eso y se encarga como de lo más administrativo y de que esa modelo pueda llegar al destino, digamos, Sí, a esta que llegue al cita, final, claro, que llegue al que trabajo. llegue al trabajo y que vuelva del trabajo y que esté todo bien, y bueno, pero cuando uno recién empieza, ese trabajo lo tiene que hacer el director de la agencia. Y después, cuando vos ya entrás en una seguidilla de trabajo y eso, ya el director de la agencia está ya cerrando negocios más grandes o empujando nuevos modelos y toda la historia, y los bookers son los que se encargan de hablar con los diseñadores y eso, porque ya hubo una previa. Así que todo eso me costó un montón, que fue ahí cuando dije, sí que esto de poder entrar en el mundo de la moda era que alguien no pudiera asistir. Entonces estaba un reemplazo. Y ahí es cuando alguna chica nueva tenía la oportunidad de asomar su carita y su cuerpecete arriba de una pasarela o adelante de una cámara. Por ejemplo, Punta del Este en esa época era como un lugar donde para las modelos ya consagradas y las modelos nuevas era como una muy buena vidriera, el Punta del Este en el verano, y las agencias se trasladaban hacia allí para poder ir a eventos o hacer almuerzos en las agencias, que siempre eran como casas, entonces invitaban a los diseñadores o algún potencial cliente de alguna marca para que, viste, las Sí. conozca. El lobby, un lobby, ¿no? El lobby antes de... Yo nunca me voy a olvidar, obviamente, y así también se trasladaban las editoriales, las revistas de moda, viajaban con productoras y fotógrafos, porque todas las modelos estaban allí, entonces hacían esas notas maravillosas de verano en la playa, la luz dorada Las y todo notas el de los cuento. 90 que tal vez vemos ahora todos atrás, las portadas de revista, todo. Total. Yo tuve un inconveniente, fui a Punta del Este en mi primera temporada, tuve un inconveniente y me tuve que volver. Un inconveniente personal, nada malo, nada raro, nada. Entonces fue re loco porque hubo en Paraty un tema de una nota que no había salido bien en Punta. Entonces tenían que repetir la nota y no tenían plata, o sea, no podía ir y volver el material. Estamos hablando de papel, ¿eh? Claro, todo O sea, papel, ni es siquiera todo eran físico. cámaras digitales. Entonces le pidieron a la agencia que le mandaran una modelo. ¿Qué modelo estaba en Buenos Aires el 2 de enero? ¿Entendés? ¿Quién estaba? Estaban todas en Punta del Este. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a Las vueltas de la ser? vida. Exactamente. Entonces me llaman y me dicen, Catalina, se le está prendiendo fuego una nota, para ti te quiere, eh, andás ya, ¿viste? Cuando estuvo, bueno, Ya. listo, ya. Y, y bueno, y así empecé con esa nota, que obviamente hubo un buen resultado, muy buen resultado, que a partir de ese momento me convertí en un momento en una de las predilectas de una serie de productoras de moda en las cuales sabían que tenían que sacar con pocos rollos un notón. Catalina era muy efectiva y le daba como un plus de esta cosa media andrógina, muy como diferente a la belleza que se estaba manejando o que estilaban. Estamos hablando de otro tipo de, no sé, Valeria Massa o qué sé yo, no quiero nombrar un montón, o sí. Y así fue como empecé a enganchar, ¿viste? Sí. Eh, Justamente eso, y, tipo. Ah, sí, sí, no, sí, decime. no, y lo importante a lo que quería llegar con todo esto es como el pensamiento de que uno tiene que estar listo como material, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es como una percha o era como una percha, como... Siempre digo que el trabajo laboral es un gran compromiso, porque cae sobre vos el trabajo de un montón de gente y hay que respetar ese trabajo. Sí. Entonces uno simplemente es un instrumento desde el mejor lugar, no el lugar de chica objeto, ¿entendés? Sino es un instrumento en el cual sirve
está al servicio de mm, hacer realidad la visión de un montón de gente, del diseñador, del peinador, del productor, del fotógrafo, del iluminador, del maquillador, maquilladora, o sea, de todo un montón de gente. Y si uno no hace bien su trabajo, le caga la vida a todos, por decirlo de una en manera. pocas palabras. Así, puro y duro, puro y No, duro. Entonces, eso fue como algo muy hermoso mm, y creo que tuve como la, no sé ni cómo llamarlo, si facilidad o buena ventura, de que de repente estaba lista para hacer el trabajo. mm, Simplemente me tenían que dar el espacio. Yo no podía desaprovechar ese momento, mm, ¿entendés? Y sí, ahí también es el secreto del éxito de cualquier modelo o de alguien que quiera ser modelo, mm, trabajar seriamente en este trabajo que es tan maravilloso mm, como áspero también, ¿no? Porque bueno, uno también tiene que estar, como bien dije, a disposición. Y muchas veces uno va perdiendo un poco su vida privada, su mundo, mm. qué sé yo, en mi caso, no sé, plan, voy a visitar a mi madre porque es su cumpleaños, no, Catalina, tenés que subirte a un avión y te estás yendo a Roma. A veces, hola mamá, ¿sabes qué? No puedo. Cosas así. Sí, Encontrar una compañera o un compañero también es mm, complejo. No digo que imposible, pero pero complicado, claro. sí, Sí, además es eso, la vida de la modelo que es muy acelerada, muy, está todo ya, en realidad justo en este momento estoy como abarcando dos preguntas diferentes que te quiero hacer porque la vida de la modelo siempre fue muy ya, muy tenés que estar lista en los 90, no en la actualidad que a mí me llama Lorena y me dice, Tizi, tenés que irte. Yo me río porque Lorena debe estar riendo y dice, sí, sí, sí pasa. Yo tengo que estar, estoy a 2 horas, tengo que irme ya hasta este lugar. Bueno, veo en internet cómo puedo llegar, me pido un Uber, no sé, tipo, hago rápido. ¿Cómo era en los 90, que es, cómo te manejas al ya? ¿O cómo te presentaban un día de castings, por ejemplo? ¿Qué bueno, era un físico? ¿Te daban un papel? ¿Tenías que ir con un mapa? ¿Cómo hacías eso? sí. Bueno, primero te llamaba la booker y te decía, Catalina, agenda. Agenda es igual a abro la agenda, papel, Papel. y escribo. Luego, obviamente, yo era una provinciana, digamos, Mm, una chica que no tenía ni auto, era recién llegada, no tenía ese placer de tener a nadie que me fuera mientras que no me pusiera. Entonces era la guíate. Ahora está el Google, tenés, viste, un montón de cosas, te tomás un Uber claro, y hasta el mismo señor del Uber está con su celular, con el mapa, con todo el recorrido y vos lo vas siguiendo en el mismo momento. sabiendo por dónde ir, digamos, hay como un montón de control. Pero en esa época no, Mm, era, te tomabas un bondi, tenías que buscarlo en la famosa guía T, que era como un librito que comprabas en los kioscos de revista de la calle, y buscabas y era como una especie de, no sé cómo decirte, que estaba dividido el plano de Buenos sí, Aires en distintas hojitas, y tenía como una cuadrícula de doble entrada que eran letras y números, entonces vos decías, ok, voy de la página tal, de tal página, o sea, un sector de la ciudad, voy a tal lugar, al A1, ponele, o al A6 o al BX. Dabas vuelta a la página y justo atrás de ese cuadrante tenían los números de todos los colectivos que pasaban por ese cuadrante. Entonces decís, yo estoy acá, en este cuadrante. mm, Después buscaba en la hojita a dónde estaba el cuadrante de a dónde yo me tenía que dirigir. claro. Y veía si coincidían los números, porque era que coincidían los, Los números, los números de los claro. bondis, ¿entendés? Ay, Dios. Entonces de esa manera conocí un montón toda la ciudad, Ante los cosa que no castings. sucede. Cosa que no sucede, a ver, se te cae Google, se te cae el programa que tenés para irte y no sabes dónde No, estás parada. Y es no, un sí. peligro. Es un Y peligro, es es un verdad. peligro. Mm, Entonces, tal vez un poco la tecnología es hermosa, yo la uso, mm, pero también está bueno como estar un poquito más con los ojos más arriba de la pantallita sí. porque usted es complicado. Así que así es como me manejaba. Y algunas veces si tenía algún dinerillo o algo, Mm, obviamente me tomaba un taxi.
Y otras veces, cuando algo era muy urgente o sucedía, la agencia me pagaba el taxi para que me fuera volando a tal lugar. Mm. ¿No? Había como, de acuerdo, cuanto más importante te volvías o más importante era el cliente, Más podían invertir en, bueno, te tomas un taxi, te tomas un totalmente. Te tomas un auto, taxi sin problema, claro. te lo llamo yo ya, venite, pum, ¿entendés? Mm. Como, sí, te daban como esos mimos, por decirlo, y era muy lindo también, porque uno tenía eso como termómetro para ver cuánto interés había en vos, Mm. ¿no? Porque es muy lindo sentirse cuidada y sentirse apreciada Mm. en todos los índoles de la vida, ¿no? Estamos hablando puntualmente de lo que es el mundo de la moda o el mundo de lo que era la moda en mi época, o en la época mía de Lorena. Lorena es un poquito posterior a mí y vivió medio cambiadito, pero muy parecido a lo que yo puedo estar contando en estos pocos minutos. Ok, y además de todo esto que hablamos, que es medio interesante más para mí, que yo, no sé, lo veo en la actualidad como modelo y digo, ¿cómo lo hacían antes? Me hago esa gran pregunta. Pero además de eso, quiero hablar un poco también volviendo a lo que hablamos antes de, bueno, lo que tiene que tener una modelo, además de la perseverancia, de estar siempre lista. Quiero hablar algo característico tuyo, que fueron tus looks. Que Sí, vos cambiaste de look con mucha actitud y quiero saber, primero de todo, si fue algo como que decís, o sea, dijiste, che, esto me sirve para el trabajo, es algo que gusta, es algo que va, o fue más algo de, me nace a mí, es algo mío, y yo creo que al proyectarlo también suma, pero es más porque yo lo quiero proyectar. ¿De qué lado fue? mira, yo llegué a Buenos Aires en todo este relato que te conté, con el pelo largo, pero sin canas, Mm. más o menos como yo ahora. Estoy tratando de armar un pseudo trípode o algo así, porque se me está calambrando la Ay, claro, mano, el brazo, de y no tanto. quiero... No, es que estoy como recopada y de repente en un momento siento que algo me está pasando y es La que mano que está tengo el agarrando el brazo, celu tanto tengo el brazo tiempo, sí. calambrado. Eh, Llegué con el pelo largo y me acuerdo que Pancho, oye, Pancho, sí, Uy, acá estoy, ¿me escuchás? ahí estás, sí, sí, estás. Bien, perdón, perdón. No, no, no hay problema. Siempre me decía, tenés que encontrar tu look, tenés que encontrar tu look. Y yo era una cabra del monte, o sea, no sabía ni qué significaba look, ¿entendés? De repente era como una terminología que no era muy natural en mí hasta ese momento. Entonces, un día, Pancho, obviamente yo cada vez que me decía eso yo la pasaba pésimo, porque yo no entendía lo que estaba queriendo decirme. Y Claro. no tenía como tampoco la calidad de, no sé, de maquillajes, era como, nada, estaba empezando a conocer, y más una dama del interior. Entonces, un día me llama y dije, oh, chao, me voy a volver con la historia de escuchar tu look, buscar tu look, y yo decía, ¿qué me va a decir hoy? Me cruzo, porque ya Doto había cambiado de dirección su agencia y ya el departamento de modelos estaba enfrente y no en el mismo edificio. Entonces me cruzo, por eso digo me cruzo, y me muestra una revista Vogue, así, un libraco de este tamaño, una Vogue París, y me dice, mírate, así, mírate, me miro, No. miro la foto, me miro, y en 3 segundos dije, pero no soy yo, pero lo vas a hacer, me dijo, lo queremos. Pero Sí, 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 sí. eh, lo vas a hacer. Así que te vas ya a Roberto. Yo ya hablé con Roberto Giordano, Mm. que tenía su peluquería en Güemes, a unas cuadras de donde tenía la agencia de Otto. Y te vas a cortar el pelo así. Y yo, que me venía como sintiendo intimidada con esto, encontrar tu look, siempre salía como muy mal y no era una dama como ahora de hablar y hablar y hablar. Mm. Yo lo único que le dije, si yo voy a trabajar, me corto el pelo. Y me dice, estoy seguro, andate ya a Roberto y volvé y me lo mostrás. Y me fui y me corté el pelo y pareció joda, Sí. joda. Un montón de lugares a donde antes me decían, sí, divina, divina, qué lindo te queda todo, pero no sos conocida y toda esa cuestión, me corté el pelo y de repente todo el mundo me empezó a Es que amar y todo dije, cambia, sí. te hago un montoncito. Entonces ahí yo entendí de que
es que yo era la misma, pero lo único que había, la única diferencia eran unos centímetros de pelo. Dije, chao, ahí tomé conciencia de lo que era la estética, ¿no? Y lo que uno puede transmitir a través de un simple cambio, no invasivo, Claro. ¿no? No invasivo. Entonces dije, ok, esto va a ser como mi espacio de juego, Mm. porque efectivamente la gente veía una mina totalmente distinta ayer, literal ayer. Dije, bueno, vamos a jugar. Ajá, les capté. Dije, vamos a jugar. Entonces, todas las temporadas yo me cambiaba el pelo Ay, y le ofrecía, claro, y le ofrecía a los diseñadores siempre una modelo nueva, pero a la larga era la misma. ¿Entendés? Entonces, genialidad. sí, y ahí se Tomen convirtió nota, como... yo tomo nota, chicos. Lorena me va a ver mañana con el pelo por acá, tipo, No, ¿qué, no, no, qué no, no. hiciste? Que Lorena, por favor, no, chicas, no No, lo tomen, no no, lo no, tomen no, tan literal obviamente tampoco. consensuado en un principio con mi representante, Obvio. pero después ya se volvió, cuando yo me volví, entre comillas, más poderosa, Mm, digamos, con más nombre, con más peso, eso ya eran decisiones personales mm, que me refunfuñaban un poquito y después decían, no, Catalina, te queda fantástico, la verdad, fantástico. Entonces, empecé a luquear de una manera como más fuera de la convención de la modelo y lo apoyaba con mi poder, mi buena disposición y sobre todo con mi actitud frente al trabajo, al frente de una cámara o al frente de en una pasarela. Y mi elegancia natural, o sea, mi cuerpo, cómo me calzaba la ropa. Entonces un día yo tenía el pelo naranja como zanahoria, era como más trash, mm, más muy poco alta costura, pero yo era una reina, mm. ¿entendés? Actitud, y era, te odiamos, pero te amamos, te quiero, ¿entendés? Entonces empezaba a generar como esas cosas que hacían que eh, y fuera ocupando y manteniendo mi lugar entre tantas bellezas. Está Bellezas genial que eran eso. como mucho más clásicas, que Está no se muy bueno tocaban eso el que color de decís. pelo, ¿entendés? Que, Eso de que, que, que destacar, tenían- de romper un poco, sí. de eso, y además eso de generar en el cliente ese, ay, te odio, te quiero. Te quiero ¡Ah! acá, tipo, te ¿Viste? quiero ya. Claro, Está claro, muy claro. bueno y está muy bueno para que también los que están viendo aprendan de lo que también es eso, de poder generar algo en el cliente, algo, lo que sea. Tal vez es te odio pero te quiero, o tal vez esta fascinación, pero el Sí, generar algo que es mega, mega importante. Pero sí, y muy sí, interesante cómo decís que lo lograste sí, vos. pero lo que quiero agregar es, y ahora lo veo a la distancia y trato de transmitirlo en mis otras actividades diarias desde esa época hasta ahora, que son acciones o toma de decisiones muy cercanas a mi corazón, no en el afán de agradar al otro, Mm, sino en el afán de agradarme a mí o de jugar conmigo o algo que tiene que ver conmigo, mm, que a mí me encanta. Entonces, si yo estoy en buena disposición anímica conmigo, yo te la voy a contagiar a mm, vos. Si yo me siento que soy una, no sé, una tipa súper exótica y hasta como muy única, voy a llegar con esa idea frente a un potencial cliente. Y voy a decir qué exótica, qué única. Y voy a decir, muy claro. bien, entraste en la trampa. Claro, te he conquistado. Y así como me ves charlando de manera coloquial, así, vestida de reina, trataba y charlaba con absolutamente todos. Desde el que me vestía en un desfile o me vestía en un desfile, hasta el diseñador más importante o cliente más importante. Me parece que no tenía que armar ningún personaje, porque yo ya en sí misma Claro. era un personaje, ¿entendés? Y era muy cercana en lo cotidiano Mm, y muy, digamos, diva claro. o reina o Mm, lo que sea en lo profesional. Entonces, atrás de la pasarela le puede constar a cualquiera de las compañeras que yo, nada, me ves y decís, Cata, soy igual, pero arriba, córrense. Pero no la era actitud. para nadie, Mm. sino era yo conmigo.
yo y mi historia, yo y mi cuento, yo y mi fantasía, y mírenme, ¿entendés? Sí. Ay, qué bueno. Ay, no, 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 pero me encanta, me encanta. Eh, Gracias. Perdón que me toco el ok, pelo, me acabo de no, bañar. no, Estoy con el no, pelo. está bien. Eh, ok, yendo un poquito a como más fines. ¿Es mío el eco o es tuyo? ¿Hay un eco como sonando? ¿Puede No, ser? Ok. yo estoy. Ok. No, no, entonces habrá sido un dificultad técnica, pasa que era, ya está, ya se terminó. Más, inclusive. Así que, bueno, vos me contaste un poco de cómo fue esta transición de ser modelo, mega, a hacer todo al, bueno, tu interés por el diseño que ya venías teniendo de antes, Claro, que ya, bueno, que lo decidiste más alimentar, aprendiendo más, y también el agotamiento de, que lo entiendo completamente, de en los viajes, de estar yendo de un lado para el otro, de no poder establecerse, inclusive la vida como que un poquito caótica, que te perdés. Pero bueno, yendo a esto, justo esta transición, este cambio que hiciste eh, de empezar a diseñar vos, vamos a hacer como dos preguntas que para mí son clave. ¿Sentís que el modelaje y el estar rodeada de la moda te alimentó un poquito más eso que tenías de cuando eras más chica? Y todo, 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 seguro. todo. Y además de eso, como que, o sea, además de, bueno, cuándo surgió tu camino, que medio me lo Sí. comentaste, ¿de dónde surge la idea de decir, bueno, ya con el momento en que decís transiciones, ya está, ya dejo el modelaje, hago esto, y me pongo a diseñar y a hacer mi marca? ¿Cómo? Contame un poquito más de ese momento. Em, Voy a termino, dije Sí, todo, y sí. sí, yo estoy muy agradecida con la vida que construí y que el mundo de la moda me ayudó a construir, porque me enseñó a mirar, me enseñó, me llevó a espacios físicos y a conocer gente que si no hubiese sido por esta profesión, yo jamás hubiera tenido la posibilidad de conocer o de estar. Y aparte no era, digamos, yo era como muy Bob Esponja, digamos. Yo estaba muy atenta a todo lo que estaba sucediendo. Yo cuando estaba horas parada en una prueba de ropa con una modista y un diseñador que me miraba de lejos diciendo esto, lo otro, todo, yo estaba viendo cómo movía las manos la modista, cuál era el gesto del diseñador, qué era lo que, tratando de adivinar lo que pensaba, o sea, estaba presente, no estaba pensando de, bueno, después de acá me voy a ir a mi novia, uy, ¿cuánto tarda? ¿Entendés? Yo lo transitaba, lo vivía. Y me parece que eso a mí me educó un montón mi manera de mirar y mi manera de ver la moda, Mm, ¿no? Y mi manera de encararme como diseñadora posteriormente. Lo que quería y lo que no, sí. porque, ¿entendés? Uno se encuentra con personas de todos los colores, como digo yo, de todo tipo de personas. Entonces, uno va educándose, qué es lo que quiere, qué es lo que no, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, a dónde, por dónde estaría bueno, qué inspirador esto, y esto, qué buen momento, porque si luego me encuentro con algo parecido, ya sé que por ahí no es, ¿entendés? Entonces, le agradezco muchísimo a toda mi experiencia como modelo. Y claramente eso lo dejé, lo continué desde otro lugar como diseñadora y llegué a ser diseñadora a partir de eh, un momento de transición, ¿no? O sea, como un momento de transición, no. Lo viví de manera muy transicional, no es que solté y me agarré de otra Claro. cosa. Mientras yo trabajaba un modelo, empecé a estudiar diseño, estudié historia de la moda en el Museo del Traje, hice introducción al diseño en el Centro Cultural Borges, también me encantaba mucho la actuación, estudié 4 años de actuación con Julio Chávez, digamos, aprendí a bailar tango, soy como muy inquieta, me Sí, encanta sos la fotografía, lo multifacética amo. total, ¿Eh? además.
Sos todo, multifacética total, me No, encanta no, eso. pero siempre, o sea, no te dije estudié química, Claro. ¿entendés? Siempre como, En el como mundo de por las un, artes, sí, sí. claramente, Y la creatividad en y el un diseño, sí, poco. sí. Entonces, fue muy de momentos. Yo empecé a estudiar y un día estaba haciendo unos figurines en la cocina de mi casa y suena mi teléfono diciendo, Catalina, te estamos esperando Mm. para un desfile, ¿a dónde estás? Y yo abrí mis ojos diciendo, ¿qué desfile? No te imaginas, o No, sea, y voladísima en otra parte. estaba recolgada. Mm, Cosa que no era mm, así. En un principio sí, era como media informal, llegaba tarde, después me mm. corregí, me volví, luego me convertí en alguien mucho más profesional, Sí. porque si no, si uno es irresponsable, por más divina y genia que seas, no les interesás, porque su trabajo es importante y el tiempo es dinero. Mm. Entonces, como te dije recién, vos le fallás a alguien, le fallás a todo un equipo, que Sí. le embromás la vida. Entonces yo ese día me olvidé Mm. de ir al desfile. Yo estaba viviendo en San Telmo y el desfile era en el yacht de San Isidro, o sea, Claro. en la otra punta de la... Y el viaje. No te llegaba, Mm, obviamente no me querían ni en figura, mm, porque yo dije, ay, bueno, ¿cuándo? Estamos a media hora, estas chicas están vestidas. Y era, ok, mm. ese mal momento fue una muestra para mí de que había algo dentro mío que ya no estaba cargado de líbido, de cuestión. Dije, che, me está pasando algo. A alguien le dije, no, me dije a mí misma, Claro. me está pasando algo. Me entretiene y me gusta muchísimo más estar aquí generando una colección, un pensamiento, gracias a mi maestro, Mariano Toledo, que fue Mm, mi maestro más importante en lo que tiene que ver con el aprendizaje en el mundo de la moda y de la vida también. Fui su modelo, fue mi mentor, fue mi maestro y luego yo fui su asistente de diseño y su jefa de productos ya en su marca cuando me recibí. mm, Y un gran amigo. Entonces, Mariano Toledo para mí es alguien muy, muy importante. Y así fue un poco como fui dejando lentamente, me empecé a poner más exquisita, como diciendo, bueno, que tomo estos trabajos, pagame tanto si no, no te voy. ¿Entendés? Como claro. yo obligando a que también me soltaran y yo moviéndome, no por cantidad, sino por calidad de El trabajo. trabajo. Mm, ¿Entendés? Mientras tanto, empezando a ver cómo hacía, porque tenía que seguir mm, facturando de alguna manera, trabajando, ganando mi dinero para seguir viviendo. Entonces hice un catálogo de ropa mm. ese mismo año, de que me olvidé, que se llamó La magia de mirar. Y era yo vestida con mis ropas recuperadas a partir de la restauración de elementos de prendas antiguas, que fue como mi primera propuesta, mi primera manera de ver la moda, se Mm. puede decir vintage, en una época que no se usaba el Claro. vintage. Eh, y era yo mirándome a un espejo con una cámara profesional, vestida hermosamente, pero no se me veía la cara. Las famosas selfies cuando no existían las selfies. Claro, exactamente. Bien, y con eso hice un catálogo, porque me parecía muy gracioso que una modelo que trabaja con su imagen, con su cara, No, no la muestre, claro, porque justamente lo que yo quería era que vieran lo que yo hacía, no claro, quien y no yo vos. era, ¿entendés? Total. Y ese catálogo, sí, llegó a un director de una semana de la moda, que era la Semana de la Moda de Buenos Aires Fashion Week, Mm, que es como la Argentina Moda, o sea, sí. es como era como la Semana de la Moda más grande que había de Mm, Argentina, que se hacía en la rural, y me convocaron, me invitaron para poner un stand, mm. diciendo, Catalina, tu ropa es como increíble, única. Yo digo, yo quiero un desfile. O sea, esa se creía con... Dice, no, no es el momento, ahora no, en el próximo, pero ahora hagamos un stand como para que vos entres, porque nos encanta, porque tu propuesta es diferente. Y dije, bueno, ese año vino un corresponsal de la revista, ay, ¿cómo se llama? Coleccioni, Mm, que en esa época, ya estamos hablando de los 2000, esa época era como la Biblia de la mm, moda en papel.
era un libraco así de ancho, y ahí aparecían todas las colecciones internacionales, las mejores del mundo, entonces eso se vendía a nivel mundial, y era como el lugar de inspiración en vez de Pinterest Claro. o seguir Está, la ver marca. Y, todo lo que hay ahora era eso. todo eso metido Muy en una bien. cosa que salía 2 veces por año, porque era de cada temporada, y vino un corresponsal que estaba de encubierto, incógnito, adentro de la Semana de la Moda, y me hicieron un destacado como una diseñadora Nobel que estaba ahí en la Semana de la Moda como algo prometedor en el mundo de la moda. Una locura. Así que yo tengo, obviamente, esta Claro. revista, la tengo Guardadita, como una... como casi que marca. Sí, no, no enmarco las cosas ni las ando exhibiendo, pero sí las guardo, las tengo para recordar eh, lo que, para recordar el camino, ¿viste? Creo que está bueno algunas veces recordar porque sos producto de todo eso. Entonces está bueno, hay que tener memoria. No melancolía, no un peso, no un Recordar. deseo de volver a esas épocas, sino un recuerdo. Decís, mira lo que hizo, qué loco, mira esto, mira lo otro. Bueno, estamos llegando ya al Sí, final. Quiero sí o sí, tipo, hay como, tengo preguntas que son quiero, nos estamos pasando el tiempo y estoy como, no, quiero saliendo hacerte estas preguntas, eh, pero bueno, chiquitas. Yo para lo que nos... te voy a responder chiquito, ¿Qué? prometo. No, no, Voy tranquilo. a, Igual me encanta también que te explayes y que cuentes todo porque es información súper útil para mí, para todos los que están viendo, para todos los que verán si es que guardamos el vivo. Pero bueno, actualmente Cata está enseñando, para los que no sabían, quiero que nos cuentes un poquito de eso, de bien. dónde nace y lo que estás haciendo actualmente, tipo Mm, ahora, y después, nada, te voy a hacer unas preguntitas de cierre y hay algo que quieran preguntar la gente. Así que bien. vamos con eso. Yo, bueno, estoy viviendo en Tras las Sierras, en el medio del monte, en un lugar llamado Los Molles, cerca de Las Rosas. Ahí construí mi casa, que todavía estoy terminando con mucho esfuerzo, a partir de construcción natural. Pero bueno, es como un híbrido, porque efectivamente considero que hoy la tecnología de lo natural todavía necesita más desarrollo. La intención es hacer un lugar donde poder recibir gente. Tengo ahí un salón como un Zoom de multiusos, mi zona privada, en mi estudio. Doy clases ya desde que vivía acá en Buenos Aires, porque me parece que mi manera de hacer y las técnicas no se deben perder, porque son la base de todo. Me gusta decir que para poder romper el molde hay que saber cómo hacerlo. Entonces es necesario tener las bases arcaicas para que sienten la base, para que uno pueda crear. Más allá de lo que me guste sea enseñar a hacer ropa, lo que más me apasiona, y por eso lo hago, es enseñar a mirar, enseñar a pensar. No solo en la costura, sino también en la vida. Entonces, para mí, cada encuentro es una experiencia donde yo me quedo con un montón de cosas y que hago y digo lo que siento desde el mejor lugar y trato de motivar y de que el otro, otra, se lleve no solo conocimientos, sino también una experiencia, porque si no, escucha, me encanta ir a lo de Cata y que obviamente te den ganas. Soy muy estricta en el trabajo, en lo técnico, pero luego de ser estricta también te invito a utilizar esas herramientas de maneras varias para salir un poco también del cuadrado y de un pensamiento absoluto de las cosas, porque la vida no es así. Yo creo que no es así y eso es lo que yo trato de comunicar. Para mí la costura es una justificativo de encuentro, eh, porque me importan los humanos, porque me importo yo y quiero que cada persona tenga también la posibilidad de dejar de pensar tanto en otras cosas y pensar más en las cosas que tiene cerca del corazón. Y las actividades y todo, me parece que las que valen y las que prevalecen en el tiempo son las que están cerca del corazón porque te da la posibilidad de defenderlas a capa y espada.
y hacer muchos sacrificios para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque te importan de verdad, no es porque es tendencia, una moda o lo que fuera. Claro. Así que traté de más o menos, mis clases son de costura, moldería y también soy muy obse, porque así es mi trabajo, recuperación textil. Y enseño a cómo hacer alta costura, o alta, sí, alta costura, con desperdicios, que es lo que yo hago. Ujú. Y que lo que hacías siempre y nada, lo que te sentó desde un principio. Y me parece genial. Tanta vuelta ahora que hay tal vez a lo vintage, a reutilizar, también el darle vida a las cosas que tal vez están como, entre comillas, perdidas, a mí me parece espectacular. Espero que seguro la gente acá tipo piense igual, pero me parece espectacular, Porque hermoso y crear, creo que crear de la creación de otros, que me parece genial. el recupero Mm, es la vanguardia de hoy, mm, a mi criterio. sí, Esto no es tendencia, esto es política, digamos, es postura, sí, es filosofía, porque si no, nos vamos al tacho como humanidad. Y la moda es la segunda industria más tóxica que tiene el mundo. Es un delirio, sí, y es verdad. Entonces, me parece que como hacedora, como constructora, como creadora de este mundo fantástico, creo que también tengo como obligación poder decir esto y, y empezar a rever cómo se hacen las cosas para poder seguir manteniendo esta tierra fantástica en la cual vivimos, pisamos y transitamos esta experiencia humana que nos toca. Entonces, sí. me pongo política, me pongo así como... Está bien, está bien. Está perfecto porque este es el espacio para saber más de vos y lo que pensás, además de saber toda tu trayectoria. Pero bueno, ya cerrando el final, y quiero que la gente acá que está presente prepare sus preguntas, porque después de lo que diga yo va a salir esto. Bien. Eh, bueno, quiero que para una consulta final, que espero poder hacerle a todas las icons que se me presenten, que espero se presenten más, que estamos en el primer capítulo de todo, siempre se hace el típico, la típica consulta de, bueno, un consejo para la modelo que está empezando su carrera, que ya nos diste, pero bueno, que nos cuentes nuevamente uno. Y también una para lo que la está terminando, porque creo que siempre se olvida esa parte y es verdad que todo en la vida es cíclico, que aunque no importa que tal vez es terminar, tal vez es poner en pausa, pero bueno, es eso, un consejo para la modelo que está empezando y una para la que cree que ya está en los fines de su carrera. ¿Qué dirías vos? Eh, yo creo que estoy tratando para hacer corta, voy a tratar estoy pensando qué tienen en común las dos, ¿no? La que empieza y la que termina, o la que está por empezar, o está empezando y la que está buscando. Yo creo que tienen en común su propio ser y creo que nunca lo tienen que olvidar. Yo creo que el trabajo de modelo lleva mucho tiempo, te absorbe, pero siempre es hermoso y creo que es nutritivo para la modelo y para la persona eh, tener una vida paralela, Mm, por decirlo de una manera, ¿no? Si le gusta estudiar, que estudie, que se nutra, que tenga espacios, que se dé espacios para poder nutrir otras aristas de su vida, ¿entendés? sí. Y creo que si vos haces eso desde un principio, cuando estés en tus finales, seguramente vas a tener un mundo personal muy grande en el cual encontrar un camino a seguir después de alejarte de los flashes de manera profesional. ¿Entendés? Entonces, me parece que tener un mundo que complemente no importa cuál, si te gusta cantar, si te gusta escribir o dibujar, o ser doctora, abogada, no importa, no importa. Poder ver cómo encontrar, viste, que estas dos cosas vayan en más y menor medida, porque de repente uno empieza como a laburar muy Mm, fuerte y no se dedica, pero no soltarlo nunca. sí. Y que eso
esté cerquita, como me gusta decir, de tu corazón. Ah, Me parece que va por ahí, qué porque hermoso. eso es lo que te salva. Si no estás perdida, te Mm, perdés. me Te parece perdés en espectacular. un mundo que no es verdadero, es simplemente imagen, porque la modelo y toda la industria lo que hace es mostrar lo mejor, un pedacito así de todo el mundo. No significa que es mentira, significa que está, pero forma parte de algo mucho más grande. Si uno se cree que solamente el mundo es eso, como en la vida, Se como en pierde. cualquier parte, te perdés y después desaparece y te sentís vacía, te sentís que no sos nadie, porque no tenés eh, esa, Esa ese columna objetivo. es como decir ese apoyo extra que tiene. Yo también siempre le digo mucho a las chicas que está bueno tener algo aparte de todo lo que es el modelaje, un escape, un algo que te, además que al final del día es trabajo, entonces tener algo más allá de lo que es tu trabajo en sí, siempre está bueno. Pero bueno, muchas gracias. Voy a abrir un espacio para preguntas que le quieran hacer a Cata en este poco tiempo, preguntas específicas de Cata, todo lo que tengan de scouting y preguntas que quieran hacer de la agencia en sí. No se preocupen que yo en otro momento voy a hacer un espacio para responder eso, pero como estamos con Cata, estaría muy bueno que podamos hacer preguntas sobre ello. Así que viendo lo que nace y obviamente nuevamente agradeciéndote por todo. Todo lo que nos diste que yo salgo acá volada, inspirada inclusive. Qué Así bien, que, qué bien. Te agradezco el espacio y me alegra que, bueno, que tal vez, y por eso me gusta hablar mucho, porque siento que tal vez alguna cosa que diga puede tocar la fibra íntima de alguien mm, y creo que de eso se trata también el intercambio, en este caso, de dos de manera mm, virtual, en este caso, es justamente siempre quedarse con un algo ustedes, vos, en este caso también, discúlpame que diga este caso tanto, no, no, claro. pero tus preguntas o tus disparadores me ayudan a mí a reflexionar mucho sobre mi vida y tratar de responder con palabras cosas que de repente no, claro, entonces Que eso tiene, se sí, que agradece tiene ahí cuando perdidas en la cabeza, que son momentos y de repente surgen, o inclusive ponerse a replantear uno sobre su propia carrera y sus propios momentos de la vida es bastante impactante. Pero bueno, quienes tengan preguntas para Cata, las pueden dejar a continuación, si no, a ver, dice, me algo recomiendan que... agencias, obvio, la de Log, es la mejor Claro, de low hecho, management. Log Management. Que encima, recién cuando estaba hablando de esto de tener ese mundo aparte del trabajo como modelo, creo que por lo que he visto, me acordé ahora, no, ella incentiva bastante a sus modelos a tener esos mundos o tratar de explorar o explotar también como parte complementaria de la modelo a la cantante, al artista, ¿no? Yo creo que he visto, Totalmente. sí, sí, y eso me parece que está muy bien. Ahí está Lore, un beso inmenso a Lore, la mejor agencia, obvio, pero me Bueno, consta y lo digo, no porque bueno, creo que esta es una pregunta que se puede hacer y también se puede reversionar porque seguro vos estuviste ante eso, que es como, bueno, ¿qué le dirías a esas personas que se ponen mal porque una agencia dice no son lo que buscamos? Yo lo reversionamos también a no solo agencias, sino clientes, porque cuando la agencia te dice que no o que sí, si la agencia te dice que sí, pasás a los clientes que también te van a decir que no. O que no, sea, hay muchos no. la Entonces, ¿qué le das cantidad, al consejo? mira, eh, eh, primero, la agencia de modelos es una empresa que se encarga de tener eh, eh, modelos que pueden formar parte de un staff que tienen cierta línea característica, que es lo que buscan los clientes hoy por hoy. Hay tendencias, hay momentos, de repente en los días de vorágine de los tiempos que corren se ha abierto muchísimo más, pero vos tenés que pensar que no solo las agencias de modelo te dicen no sos el perfil o no esto, lo otro. Si vos sos maestra o profesora o también vas a pedir un trabajo
y tal vez no sos el perfil de maestra o de profesora o de lo que fuere. Eh, a ver, hay gente que escribe libros y los presenta en editoriales y no es el perfil de la temática del libro de la editorial, Pero, ¿entendés? Sí, sí, es como complejo, no lo estoy minimizando, no es fácil recibir nos, no, claro. pero tampoco eh, porque te digan que no condenes a ese espacio, ya Mm, sea editorial, el hospital, a ver, el Colón, las claro, bailarinas, total. señores, señoras, en todos lados dicen que no. Y obviamente todas las instituciones, ya sean empresariales, privadas, públicas, lo que sea, tienen un, Mm, tienen una intención, tienen detesto decir perfil, porque de verdad eso mm, me pone como un poco, quiero ser respetuosa con las palabras. Tienen una intención mm, y quieren tener en su staff gente con X característica. O sea, ni siquiera estoy pensando en una agencia de modelos, es estoy una, pensando en... es en la generalidad, yo también lo digo siempre, en la generalidad de los trabajos que puede salir un no en todos los aspectos de la A vida. ver, Enfócate más en los sí también, el tema de, yo estoy en Tras las Sierras. Y obviamente, por todo este historial, hay mucha gente a la cual yo estimo mucho, que quieren que les haga un gancho con una agencia de modelos. mm, Y yo soy muy cuidadosa y muy pocas veces le he mandado a quien yo confío que es la mejor agencia, Lorena Cercioli, Law Management. Y vos pensás cuántas veces lo me dijo que sí a alguien. mm, claro, Nunca. ¿Por qué? Porque ella tiene un modo de trabajar que es suyo y que quien quiera se tendrá que encontrar con los bookers que hacen la revisión de los materiales y luego alguien interesante lo puede ver, entonces si le parece, te convoca, te llama, etcétera, claro, y etcétera. hace, y esto hacemos todo el proceso de scouting que El nada, que proceso se de hace examen como usualmente. corresponde. Y, y, y uno no tiene que ser, no lo sé, hay algo que creo que todavía existe hoy, que en las 90 se llamaba el factor X, Sí. que es, ¿qué es? ¿Qué lindo? ¿Qué Que feo? ¿Qué es? No sé. nadie sabe, Es pero te llama. algo, es algo que de repente tienen algunas personas que no cumplen tal vez una cierta especificación física, estética, pero es como algo que tiene que ver con el aura, Mm, como esas personas, le digo para toda la gente que no ve, que abren la puerta de un bar, la puerta de algo y todo el mundo se da vuelta. No es porque sea hermosa o hermoso o algo dentro de algún canon de belleza X, sino que tiene una algo. cierta Mm, magia, mm, una cierta cosa que pueden ver gente que es perceptiva y que tiene el ojo avesado para esas situaciones, que son los directores de agencia. O sea, para eso son, y por eso son buenos los que son buenos, porque hay mm, muchas agencias y no todas son buenas. En fin, exactamente. Pero bueno, ya nos pasamos porque Cata nos contó un montón de cosas que me encantaron todas. Yo me quedaría hablando por horas, pero bueno, por ahora sí, vamos a cortarlo acá. Te bueno, agradezco muchísimo, muchísimo, Cata, por el espacio, por el tiempo, por tus anécdotas, por tu experiencia, por todo lo que nos contaste de vos. Obviamente, chicos, la pueden seguir a Cata, Cata es tu Instagram para... Cata, arroba Cata Rautenberg es mi Instagram, y bueno, estoy ahí compartiendo todos mis haceres, mis pasiones, y hago vivos Mm, los lunes, yo también hago vivos, hablando de todo, los lunes a las 7 de la tarde, y bueno, voy a ver si hoy hago un material, porque vine como diseñadora, hay una muestra en el Centro Cultural Recoleta, que es de 120 años de vestidos de moda. 120 años de moda, y uno de esos vestidos elegidos de los 120 de la historia de la moda en Argentina es un vestido mío. Así que vine por inauguración y me quedé unos días. Les invito a que vayan a Recoleta y que me sigan, y yo ahí siempre comparto cositas y pensares. Así que te agradezco muchísimo. No, a vos, chicos, vayan, es una galería hermosa que estuve viendo últimamente todo. Es la verdad que Es muy también, gracias
por contarnos un poquito, porque la modelo al final del día es parte de la moda argentina también y de toda la historia de ella. Así que Así bueno, es. muchísimas gracias Cata por el espacio y eso, Muchas bueno, gracias a nos vemos. ustedes. Y gracias a Lorena, que le quiero mandar un beso inmenso y espero que esto sea el puntapié para muchos más seguidores, para mucho más todo, porque creo que es un espacio y una agencia que realmente lo merece todo y así, le hace los honores porque tiene los mejores modelos del mundo, están dando vueltas ante lo management. Así que yo también quiero ser modelo de los management. Por favor. Le mando un beso inmenso. Muchas Igualmente. gracias. Chao, Un muchas placer. gracias. Gracias.